de parte del ingeniero Alejandro Garay, de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Política. Le damos la cordial bienvenida a este segundo taller de Alimentación y Nutrición Saludable, brindado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el cual constituye un tema muy importante en nuestra alimentación. Así que vamos a dar pase a la ingeniera Ana Torres para su presentación. Ingeniera. Ingeniera Ana. Anita, ¿estás ahí presente? Anita, se te necesita, Ana. Dame. Vamos a llamarlo. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Anita, te escuchamos. Te damos pase a tu presentación. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, hoy día vamos a empezar un nuevo taller, como dice el título, lo que es una introducción a lo que primero debemos de conocer a lo que es una alimentación saludable, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a definir, ¿no? ¿Qué es un alimento? Yo creo que todos sabemos más o menos de qué se trata, ¿no? Bueno, a nivel mundial, ¿no? A nivel del Códice Alimentario, que es una normativa mundial en la cual nos da pautas cómo debemos de llevar todo el tema alimentario. Nos define que un alimento es toda sustancia elaborada, semi-elaborada o bruta, ¿no? Que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle o cualquier otra sustancia, ¿no? Entonces, si nos vamos a esta definición, todo lo que nosotros podemos ir, masticamos, ¿no? Podemos morder, ¿no? Es un alimento, incluyendo el chicle. Entonces, aquí, no, ¿cuál sería el alimento? ¿Cuál no estaría montreado como alimento? De repente, el cigarro, ¿no? El cigarro lo podemos meter a la boca, pero solamente, atraemos, sabores, olores, pero no nos comemos el cigarro. Entonces, el tabaco no está considerado alimento. Siguiente, por favor. También, hay otra definición, ¿no? Que viene a decir, ¿no? Que es todo producto natural o artificial, elaborado o no, ingerido o aportado al organismo los micronutrientes y la energía necesaria para el desarrollo del proceso biológico. Esto nos indica, ¿no? Natural o artificial, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir un alimento es de un árbol o de una planta, ¿no? Y artificialmente de repente pues con un proceso que industrialmente lo hemos hallado, por ejemplo las gaseosas, ¿no?
es el agua, pero ya le hemos adicionado colorantes, saborizantes. Entonces, también eso, es un alimento, ¿no? Pero también acá nos quiere decir que aporta al organismo los nutrientes, ¿no? O sea, un alimento nos va a nutrir, ¿no? Y esto nos va a dar energía, ¿no? O sea, nos va a dar energía para poder nosotros hacer cualquier función, ¿no? Incluso la primera función que hacemos es respirar, ¿no? Vamos a respirar, podemos caminar, podemos estudiar, ¿no? Entonces es necesario estos productos, bueno, el alimento en sí, para poder realizar nuestro desarrollo, ¿no? Como personas, ¿no? Siguiente. También nos indica aquí, ¿no? Que un alimento es un producto o sustancia de cualquier naturaleza, ¿no? Puede ser animal, vegetal, sólido, líquido, natural o procesado, que una vez ingerido aporta material asimilables que cumplan una función energética, nutritiva en el organismo. Entonces, esta función energética nutritiva nosotros le vamos a llamar los nutrientes, ¿no? Vemos en la figura, podemos ver que hay diferentes alimentos, ¿no? Como dicen los naturales, ¿no? Ya puede ser la naturaleza animal, vegetal, ¿no? Sólido, líquido, que todos son indispensables para que nosotros nos podamos nutrir, para que no podríamos tener una función energética. La siguiente. Nos dice también, ¿no? Aquí, si ya estamos hablando de alimentación, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué es necesario, requerimos, ¿no? También aquí yo les quiero dar una definición, ¿no? De tantas definiciones de lo que es una alimentación saludable, ¿no? Consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brindan los nutrientes que necesitas para mantenerte sana, sentirte bien, tener energía, ¿no? Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, la grasa, el agua, las vitaminas y los minerales. Entonces, una alimentación saludable es sinónimo de comer sano, ¿no? Entonces, ¿pero qué significa comer sano? Entonces, solamente sería nutrirnos de lo que nos hace falta, ¿no? Lo que podemos aprovechar, podríamos decir, de cada alimento. Siguiente. Como decía, una alimentación saludable, ¿no? Nosotros requerimos de un alimento. Ahora, un alimento podríamos clasificarlo, ¿no? En dos grandes partes, componentes, ¿no? Lo que son macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes, ¿por qué decimos eso? ¿No? Un alimento va a tener carbohidratos, hidratos de carbono, proteínas, grasas o lípidos en gran cantidad, ¿no? Y en pequeñas cantidades, ¿no? Porciones, vitaminas y minerales. Un alimento cual ustedes puedan elegir una manzana, ¿no? Va a tener macronutrientes y micronutrientes. Y ahora nos vamos a enfocar a lo que son los macronutrientes. Esto es importante conocerlo porque esto va a ser el inicio, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando conocen los macronutrientes van a saber qué cosa buscar en el mercado o qué buscar en las etiquetas o qué ya me está haciendo falta, ¿no? De repente voy al médico y me dice, tú tienes muchos triglicéridos o tienes mucha glucosa, qué cosa, entonces, ¿qué me quiere decir, no? Si me dice, tu hijito tiene que comer más proteínas. Entonces, con esto, lo que quiero demostrarles es qué cosa me están diciendo, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? El siguiente.
Por ejemplo, vamos a empezar con el macronutriente, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono también se llaman carbohidratos o azúcares, ¿no? Ustedes, esto nos va a, este componente nos ayuda a obtener energía. Es lo que nosotros siempre nos alimentamos en abundancia, ¿no? Vemos en la figura, por ejemplo, el pan, las galletas, todo lo que podríamos decir lo que es harinas, lo que son secos, ¿no? Pero también los productos procesados, ¿no? Como caramelos, ¿no? Como hojuelas, ¿no? Entonces, ahora, también aquí, hablando de esta alimentación, dice que cuando consumimos en exceso, esto en nuestro cuerpo se va a almacenar como grasa, ¿no? El siguiente diapositiva, eh, como les había dicho, ¿no? Los carbohidratos se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿No? La función principal, como les vuelvo a repetir, es contribuir en el almacenamiento y la obtención de la energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Nosotros esto es esencial para que, por ejemplo, cuando le tomamos en la mañana, ¿no? De repente un pan, de repente una ensalada de frutas, un tazo de cereales, ¿no? O un pan con jamón, ¿no? Entonces, siempre en las mañanas tratamos de consumir carbohidratos para que podamos nosotros todo el día, hasta la hora del almuerzo, tener esa energía, ¿no? Entonces, por eso es importante este consumo de los carbohidratos, podría decir en las horas de la mañana, ¿no? Siguiente. Bueno, en los tipos de los hidratos de carbono tenemos los monosacáridos, ¿no? Los monosacáridos son los azúcares, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, la glucosa, la galactosa, la fructosa, ¿no? Bueno, estos son dulces, ¿no? La glucosa lo podemos encontrar en las frutas, igual como la fructuosa, ¿no? En la miel de abeja, ¿no? Y, por ejemplo, la lactosa lo consumimos en los lácteos, ¿no? Estos solamente son simples y lo encontramos en abundancia, ¿no? La otra diapositiva, por favor. Mm, ya. Una antes, ¿puedes volver a los disacáridos, por favor? En los disacáridos es dos monosacáridos, ¿no? Ahí tenemos lo que es la maltosa, la lactosa, la sacarosa, ¿no? Y aquí también se encuentra lo que son las semillas germinadas, ¿no? Aquí está el azúcar de mesa, no es un disacárido, es un azúcar de mesa. La siguiente. Y los polisacáridos son carbohidratos compuestos, complejos, ¿no? Que pueden ser utilizados por el ser humano, ¿no? A fin de producir energía. De los polisacáridos encontramos los almidones, el glucógeno, la celulosa, ¿no? Como podemos ver, de repente en la papa con el almidón, la zanahoria con la celulosa, ¿no? Y con las semillas, de repente, glucógeno. Esto se encuentra en los cereales también, en la yuca, en la papa, ¿no? El siguiente, por favor. Aquí es importante, ¿no? De los carbohidratos, saber cuál diferenciar cuáles son los simples y cuáles son los complejos, cuáles me conviene ingerir, ¿no? Como vemos en la figura, los simples o los refinados, ¿no? Van a aumentar rápidamente el azúcar en la sangre, ¿no? Como un pedazo de queque, un chocolate o los dulces, ¿no? Y los complejos, ¿no?
que de repente son unas tostadas, o de repente eh, un grano nativo, ¿no? Aumenta en forma gradual el azúcar en la sangre. Entonces, nosotros, ¿qué deberíamos de preferir, ¿no? Comer un carbohidrato complejo. ¿Por qué? Porque son los que necesitan más tiempo de digestión, ¿no? Entonces, como necesita más tiempo de digestión, nos va a dar un poco más de energía. Pero ¿qué pasa con los simples? Se absorbe fácilmente, ¿no? Se obtiene la energía casi al instante, pero también nosotros acumulamos más azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, es preferible consumir los carbohidratos complejos. Siguiente, por favor. Aquí están muy definidos, ¿no? Los simples son el azúcar de mesa, la miel, la leche, el maíz, la manzana. Y los complejos, las alcachofas, el brócoli, plátanos, la patata, el sésamo, ¿no? Y otra, la manzana. La manzana está en los dos, ¿no? Los simples, la glucosa, y el complejo, la pectina, ¿no? Bueno, eso es lo que consumen la manzana con cáscara. Pueden tener el beneficio de la pectina. Siguiente, por favor. Según la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda consumir no más de 5 cucharitas de azúcar al día. O sea, estamos hablando del azúcar común, ¿no? La sacarosa, ¿no? Y el MINSA nos recomienda que los carbohidratos en las comidas principales presentan un cuarto de plato de fondo, ¿no? Y bueno, que siempre vaya acompañado de verduras, ¿no? Y una fuente de alimento de origen animal. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso porque, como les vuelvo a repetir, si comemos muchos carbohidratos, hacemos que después estos carbohidratos se conviertan en grasa. Y no es bueno acumular mucha grasa en el cuerpo, ¿no? El siguiente, por favor. El otro siguiente macronutriente son las proteínas, ¿no? Las proteínas, como ven en la figurita, ¿no? Están compuestos, ¿no? De carbón, hidrógeno, oxígeno y de nitrógeno. Y también pueden tener azufre y fósforo, ¿no? También pueden tener fierro, cobre, magnesio y yodo, ¿no? Las proteínas están formadas a partir de 20 aminoácidos, ¿no? Que se encuentran en los alimentos de origen animal, como los huevos, carne, pescado, leche, y los de origen vegetal, los legumbres, los cereales y otros frutos secos. Siguiente. Como vemos en la figura, ¿no? Existen las proteínas en los diferentes alimentos, ¿no? En los lácteos, ¿no? Podemos encontrar en la leche, el queso, el yogur, ¿no? Esto también nos aporta el calcio, ¿no? Es una fuente de proteína de alta calidad, ¿no? Contribuye a mantener y reparar órganos y tejidos del cuerpo, ¿no? Vale decir que el tipo de alimentos es considerado una proteína completa, todo lo que son productos lácteos. Y también los cereales y menestras también son fuente de proteína, ¿no? Una proteína completa, ¿no? Y las carnes también que adicionalmente de proporcionar proteínas, también nos van a proporcionar minerales, ¿no? Como el zinc, ¿no? Y el zinc va a estimular el crecimiento ¿no? El crecimiento. Es por eso es que es importante el consumo de las proteínas en los niños, ¿no? Porque ellos están en pleno desarrollo y necesitan fortalecer su esqueleto, su musculatura, ¿no? Porque ellos están en constante crecimiento. Y también tenemos los huevos, ¿no?
que son de origen animal, también contiene proteínas, además de vitamina A. Siguiente. Aquí, bueno, les quiero mostrar la diferencia entre proteínas de origen animal con las de vegetal, que si podríamos ver en la columna del animal, una trucha que es el salmón tiene más proteínas, el pollo, la ternera, la leche, ¿no? El huevo, ¿no? Esto está valores medios de 100 gramos, comparando con los vegetales, ¿no? De repente con las lentejas, ¿no? Con la soja, ¿no? O con la quinoa, ¿no? Entonces, aquí mostramos qué es lo que yo puedo consumir, ¿no? Un niño me conviene darle un pedazo de trucha, ¿no? De 100 gramos, comparando de repente 2 cucharones de lentejas, del doble prácticamente. El triple de lentejas le tendrías que darle tú, ¿no? Para que se compare la cantidad de proteínas al de la trucha. Siguiente, por favor. En este cuadro, les muestro lo que es muy esencial, como vuelvo a repetir, las proteínas están cosidos por aminoácidos. Ahora estos aminoácidos, hay algunos que se llaman aminoácidos esenciales, en la cual nosotros tenemos que consumir. No lo podemos como si de sintetizar, ¿no? En nuestro cuerpo. Son 9, ¿no? Son 9 proteínas esenciales, ¿no? En la cual nosotros siempre debemos de ingerir, para que nuestro organismo, ¿no? Pueda mejorar, ¿no? Desarrollar, reparar los músculos y huesos, reparar las células corporales, proporcionar energía, mejorar los procesos metabólicos regulares, ¿no? Entonces, entre los 9 que les presento en el cuadro, es importante consumirlos, ¿no? El alimento que tiene más cantidad de aminoácidos esenciales es la quinoa. Es por eso que la quinoa es un alimento de, de primera necesidad, lo que es de repente los niños, los infantes, ¿no? Y también los adultos. Siguiente, por favor. En este cuadro les presento, ¿no? Como habíamos hablado de los aminoácidos, ¿no? Las proteínas completas podríamos decir que tiene más cantidad de aminoácidos, en la cual pues se presenta el huevo, pescado, carnes, las vísceras, ¿no? El hígado de res, ¿no? El vaso, el bofe, la sangrecita, en lo que son los lácteos, la leche, yogur, queso, ¿no? Y las proteínas incompletas que no tienen casi nada de aminoácidos esenciales, podríamos decir, se encuentran los frijoles, lentejas, payares, garbanzo, ¿no? Y también tenemos lo que son los frutos secos, ¿no? El maní, nueces, pecana, almendras, ¿no? Entonces aquí podemos ver eh, mm, cuál me cuál me conviene, ¿no? Las completas, porque voy a tener más aminoácidos esenciales que me van a mejorar mi nutrición, eh, y las incompletas, ¿no? Que también no son esenciales, pero de repente menos cantidad. La siguiente, por favor. La siguiente les muestro por qué es necesario dar proteínas, ¿no? Vemos que fomentamos el crecimiento, la producción de enzimas eh, metabólicas y digestivas, vamos a mejorar la digestión, ¿no? Y mantener y reparar el cuerpo, ¿no? Lo que yo estoy gastando en mi actividad física, ¿no? O sea, como si que no me voy a cansar, ¿no? No me voy a cansar rápidamente. Siguiente. Aquí también les quiero mostrar, ¿no? La importancia de las proteínas, ¿no?
Como les había dicho, nos ayuda a crecer, ¿no? Conseguir la proteína del colágeno, nos ayuda a hacer el movimiento, hacer ejercicio, ¿no? Con la proteína altina y miosina, ¿no? Eh, lo que es las funciones de inmunidad también, ¿no? Las células defensivas, cuando uno quiere dar una gripe, ¿no? Lo que son las funciones hormonales también, ¿no? Las hormonas de crecimiento también. Y también lo que es transporte de nutrientes, ¿no? La proteína albúmina son los que van a llevar a la sangre los nutrientes, pues, ¿no? Para tener una vida saludable. El siguiente, el tercer eh, macronutriente son las grasas, ¿no? Las grasas o lípidos también, ¿no? Constituyen un nutriente energético por excelencia, ¿no? Nos van a dar energía, ¿no? Y además también nos van a dar lo que es suministrar los ácidos grasos esenciales, ¿no? Que le proporcionan al organismo las vitaminas A, D, E y K, ¿no? O sea, en las grasas nosotros vamos a conseguir esas vitaminas. Su ingesta es imprescindible, ¿no? Aunque el exceso de su aporte, sobre todo de la grasa saturada, es perjudicial para la salud. Siguiente. Vamos a ver las funciones de las grasas, ¿no? Como les vuelvo a recalcar, las grasas nos van a dar energía, ¿no? Nos van a dar sí, lo que vamos a necesitar diariamente, ¿no? De repente nosotros hacemos una vida muy activa, bueno, antes hacía así una vida activa, ¿no? Se caminaba, se corría, se iba al gimnasio, ¿no? Entonces tú necesitabas un poquito más de grasa, ¿no? Pero también esto se almacena directamente en el tejido adiposo en forma de triglicéridos, ¿no? Si no puedo, si diario yo voy a consumir grasa y no lo voy a gastar, se podría decir, voy a tener que estar almacenando, ¿no? También tiene la función estructural, ¿no? El colesterol forma parte de las membranas celulares y es precursor de las esteroides hormonales, ácidos biliares y vitamina D, ¿no? Como les vuelvo a repetir, las grasas también son transporte de las vitaminas, la A, la D, la E, la K y los carotenoides, ¿no? Y también aportan ácidos grasos esenciales para el organismo, que esto es importante para el buen funcionamiento para el cerebro, ¿no? Estamos hablando de los omegas, ¿no? Que ustedes han escuchado el omega 3, 6 y 9. También es importante lo que es el aumento de la palatabilidad, ¿no? Hace más grato al paladar el alimento, ¿no? Entonces, estas son las funciones de las grasas, como vemos también en la figura, ¿no? Ahí indica, ¿no? Sujeta a proteger los órganos internos, ¿no? Ayuda a asimilar las vitaminas y también es importante para lo que es el cerebro. El siguiente. Aquí vamos a hablar de las grasas monosaturadas, ¿no? Aquí la grasa monosaturada se podría decir el que representa es el ácido oleico, que es el omega 9, ¿no? Que es muy beneficioso su consumo porque reduce como si la grasa mala, ¿no? Y aumenta la grasa buena, ¿no? Eh, También esto se encuentra donde en el aceite de oliva, de canola, en los frutos secos, ¿no? En la palta, en el aguacate, en el maní, ¿no? Y nosotros deberíamos de consumir, ¿no? Un, un porcentaje, ¿no? Del 16% del consumo calórico diario, ¿no? Siguiente.
Aquí vamos a hablar de las grasas poliinsaturadas, ¿no? Vamos aquí a hablar de los dos importantes, ¿no? Que es el omega 6 y el omega 3, ¿no? Su consumo mejora el perfil lipídico del organismo, ¿no? Proporciones de colesterol y triglicéridos. Entonces, aquí también igual, ¿no? Nos va a ayudar a reducir los niveles de colesterol malo, ¿no? Eh, y también los triglicéridos de la sangre. Resulta esencial su consumo para ayudar a la lipólisis, es decir, la quema de grasa. En solo será posible si mantenemos un equilibrio entre ambos, ¿no? Entonces, acá es importante tener un alimento en el cual sea equilibrado, ¿no? Algunos alimentos ricos en omega 3 son los pescados azules de aguas frías como la sardina, la trucha, el atún, las anchoas, ¿no? Y en frutos secos como las nueces, ¿no? Y las verduras como los coles o los coliflores, brócoli, ¿no? Y lo que debemos de consumir, ¿no? De grasa poliinsaturada se podría ser entre un 6 y 11% del consumo de las calorías totales que consumimos diario. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar lo que son las grasas saturadas. Mm, Como vemos en la imagen, esta grasa eleva el colesterol, ¿no? El colesterol malo, ¿no? Y esto nos va a hacer un efecto dañino en las arterias y favorece la arteriosclerosis, ¿no? Esto se encuentra en la carne de origen animal, en el tocino, la manteca, la mantequilla, en los embutidos y en otros de origen vegetal como el aceite de palma, de coco o alpiste, ¿no? Y también se encuentra en lo que son los productos de repostería, ¿no? Lo que son las bollerías, los queques, ¿no? Y los productos lácteos enteros, ¿no? Son los quesos, las natas. Entonces, estos grasas saturadas deberíamos de evitar o comer de manera mínima, ¿no? La siguiente, por favor. La otra grasa es las grasas trans, ¿no? Estas grasas trans son producidas de manera industrial, refinadas a partir del aceite vegetal, ¿no? Entonces, estas grasas son utilizadas para dar textura, duración y estado sólido a los productos. Como podemos ver, los productos son las comidas rápidas, ¿no? En lo que son productos de panadería, ¿no? Em, en la cual nosotros no es recomendable, ¿no? Para evitar lo que son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, nosotros deberíamos de consumir máximo 1 gramo, 1% del consumo total calórico, ¿no? Eh, Aquí también, bueno, están los productos de SNAP, ¿no? Lo que encontramos en el mercado, las papitas, los chisitos, ¿no? También, porque están hechos de lo que es grasa, ¿no? Una grasa, una grasa monosaturada. La siguiente. Aquí vemos, ¿no? Alimentos con grasa saturada, ¿no? De origen vegetal, animal, ¿no? Vemos la margarina, el aceite, el chocolate, ¿no?
¿Y qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos recomiendan que el consumo de grasa saturada no supere el 10% de las calorías diarias. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros podemos consumir 20 gramos al día en las mujeres, ¿no? ¿Y esto cuánto equivale? Equivale a 4 salchichas de supermercado, ¿no? Entonces, nosotros si queremos consumir grasa, tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Si hoy día voy a tomar leche, mañana puedo tomar un pan con mantequilla, ¿no? O un pan con crema, ¿no? Y hacer solamente consumir 20 gramos por día. El siguiente, ¿qué nos recomienda? ¿No? Nos recomienda, les vuelvo a repetir, la moderada cantidad de grasa que usas en la alimentación, ¿no? Preferir el aceite u otras grasas para preparar tus alimentos, ¿no? Preparar de repente el arroz con poca grasa, ¿no? El aderezo, ¿no? Moderar el consumo de frituras, ¿no? Para que puedas prever las enfermedades del corazón, comer más pescado, pollo de repente, eh, utilizar, ¿no? El pavo, ¿no? El pollo picado en lugar de carne roja. Y bueno, también otra opción es quitarle la piel al pollo, ¿no? Antes de cocinar. Eh, También debemos sacarse por la salud evitar el consumo de alimentos empa empacados, ¿no? Que contienen mucha grasa, ¿no? Siguiente. Mm, Bueno, esto ya sería el siguiente, por favor. Bueno, en esta pirámide, lo que vemos en la primera base de la pirámide, vemos lo que podríamos decir son los productos que tienen carbohidratos, hidratos de carbono, ¿no? Lo que son las harinas, el pan, el helado, ¿no? En la segunda base vemos las verduras, ¿no? Con las frutas. El tercero tenemos los que son productos lácteos, igual las carnes, ¿no? Pescado, huevo. Y en la cúspide podemos encontrar las grasas, los aceites, ¿no? Los dulces, ¿no? Porque vemos de arriba abajo. La de abajo podemos consumir más cantidad, como les vuelvo a decir, el tema energético o el tema de mantenimiento de los nutrientes eh, que nos van a acompañar todo el día. El segundo es para mejorar lo que son vitaminas, minerales, ¿no? Y el va entre contigo, ¿no? Abajo comer un poco más, en el segundo escalón, el tercer escalón y el último escalón de repente consumirlo ya de repente no diario, de repente que sea interdiario, ¿no? O una vez a la semana, ¿no? Dependiendo nuestro estado de salud que tengamos, ¿no? Entonces, esta pirámide nos muestra cómo debe ser nuestra alimentación diaria, ¿no? En cuanto a los son los macronutrientes, ¿no? Eh, no sé si tuvieran alguna pregunta. ¿Alguien tendría una consulta o quería agregar algo? Sí, Anita, me gustaría preguntarle
Es bastante información las que nos ha dado, pero me detuve en algo. Dice, no alimentos empacados. Si yo compro un trozo de carne en la tienda y está empacado, Bueno, lo que pasa es que nosotros, podríamos decir, empacado lo que es a veces es los alimentos industrializados, ¿no? Por ejemplo, el pan, ¿no? Por ejemplo, el pan blanco a veces tiene más, como es industrializado, ¿no? De repente tenga más ingredientes, ¿no? Así como hablamos de la grasa, ¿no? De una grasa industrial, ¿no? Que de repente comprar en la tienda un pan, ¿no? Un pan de piso, ¿no? Entonces el empacado, por ejemplo, podríamos decir los embutidos, ¿no? Por ejemplo, el hot dog, la jamonada, ¿no? Que de repente comprar una fruta, ¿no? De repente una fruta o de repente un cereal, ¿no? De repente empacado también podemos decir lo que son los productos de snack, ¿no? O los cereales que vienen para el desayuno, ¿no? Que vienen con todo el azúcar, ¿no? O sea, en cierta forma sí dice que es bueno porque te ponen kiwicha, quinoa, ¿no? Techa, pero también es por el grado del dulzor, que de repente está muy dulce, ¿no? Caso iba esa parte de evitar un poco de los alimentos empacados, ¿no? Por ejemplo, comer algún menú que tú lo puedas elaborar, ¿no? O de repente ya de comprar algo ya precocido, ¿no? Empacado, porque no sabes muy bien qué aditivo, qué tipo de grasa le han adicionado. Anita, buenas tardes y buenas tardes con todos. Una consulta. Ujú. Por ejemplo, las verduras y frutas que están empacadas, por decir, que lo venden en las tiendas de autoservicio, tal vez como Metro, Wong, ¿conservan las mismas propiedades nutritivas? Deberían de conservar las mismas propiedades. Lo que pasa es que a veces el tema del sanitizado es un valor agregado que ellos tienen, pero también como conocemos, ¿no? A veces las verduras que tú vas, básicamente son productos de hidropónicos, ¿no? No son naturales, ¿no? O sea, como que son buenos porque te vienen limpios, no sanitizados, pero también el tema del origen, se podría decir, ¿no? Anita, buenas tardes. Tengo una pregunta. Ujú. Mencionaste que en el desayuno, bueno, antes, se consumía gran cantidad de carbohidratos, ¿no? Para que nos dé energía durante el día, ¿cierto? Pero ahora que algunos trabajan en remoto, por ejemplo, y es algo más sedentario, ¿cuál sería un desayuno, balanceado, ¿no? Bueno, como decíamos, bueno, las frutas también es una opción porque tenemos proteínas, una ensalada de fruta, de repente un vaso de leche, ¿no? Y por ejemplo, si yo voy a ir a trabajar, pues esto voy a hacer unas kilocalorías, depende de comerme 2 panes, ¿no? Entonces de repente cambiar por unas 2 tostadas o un huevo sancochado, ¿no? O un vaso de yogur, ¿no? Pero también estamos viendo el tema de las grasas, por ejemplo, decía productos enteros, ¿no? De repente consumir, no sé, pues una leche bajo en grasa, ¿no? Sí, bueno, yo sugiero eso, no sé. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Yo le había escrito en el chat, pero mejor le hago la pregunta. Nos decía que solamente al día se debe consumir en grasas 20 gramos. Uh-huh. En un desayuno, tomar por ejemplo, una taza de leche
un huevo duro, ¿estaríamos pasando los 20 gramos? No, lo que pasa es que estamos hablando de 20 gramos netamente de grasa, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a comer un huevo, un huevo no pasa de 15 gramos. ¿Y la Ahora, leche? la leche, 100 gramos, tampoco, por ejemplo, si me va a tomar una leche entera, no llega al 7%, hasta un 9%, dependiendo de la marca, ¿no? De leche. Pero como, lo que pasa es que leche, bueno, leche en tarro, si usted ve atrás, tiene, la roja tiene un 7% de grasa, pero si usted lo toma así tal como está, ¿no? Pero ya si usted lo va a diluir en el agua, entonces ya es menos. Mm, correcto. Un buen desayuno, ¿cuál sería, señorita, por favor? Un Un buen, desayuno ideal para las familias. bueno, tiene que combinar la fruta, ¿no? Tiene que combinar un producto, es que todos los días no va a comer lo mismo, tiene que ser variado, ¿acá? Entonces, tiene que ser una ensalada de fruta, de repente un jugo, ¿no? Un jugo de naranja, un jugo de papaya, ¿no? Y de repente consumir un producto, un pan, ¿no? De repente con una mortadela, ¿no? Ahí está poniendo las proteínas, ¿no? Vegetales. O de repente un cuáquer, ¿no? Un cuáquer con membrillo, ¿no? O un cuáquer, de repente un chocolate, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el desayuno debe ser sustancioso para que usted pueda sentirse bien durante todo el día, ¿no? Para que no pueda desgastar, ¿no? Como le digo, tiene que ser variado. Yo no le puedo decir esto es, tiene que ser variado. Por ejemplo, si hoy día toma un cuáquer, ¿no? Con una tostada. Si va a tomar la fruta de repente con huevos sancochados. O sea, siempre tiene que conjugar los alimentos, ¿no? Frutas, verduras, lácteos, carnes, ¿no? Ujú. Ujú, correcto, gracias. No sé si tuvieran An- alguien más preguntas. Sí, Anita, una consulta. Ujú, Con respecto al consumo de frutas, ujú. ¿es recomendable seleccionar las frutas, por decir, todos los frutos dulces y los frutos ácidos, o se puede combinar en una ensalada de fruta toda la mezcla de frutos mixtos? Mm, sí, como les había, en las frutas, todo alimento tienen los macronutrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a buscar, de repente la próxima semana en el taller vamos a hablar de lo que son las vitaminas y los minerales, ¿no? Las frutas tienen gran proporción de esto, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a consumir, ¿qué es lo que estoy necesitando? De repente unas vitaminas. Entonces yo voy a clasificar las frutas de repente en los cítricos, ¿no? De los carnosos, ¿no? De repente yo necesito carbohidratos, por ejemplo, comer un plátano, ¿no? O un durazno. De repente yo quiero una fibra. Voy a consumir uvas o voy a consumir, manzana, ¿no? Entonces, yo defino qué cosas, qué más, qué no, qué yo más te quiero, ¿no? O sea, qué fruta yo más te quiero. Pero sí se recomienda, ¿no? Consumir, 3 tipos de fruta, ¿no? Dependiendo también, de la edad, pues, ¿no? Los niños mayormente se les da fruta porque ellos necesitan más de vitaminas, minerales, ¿no? Pero una persona adulta, bueno, si yo tengo hambre o media mañana, me voy a comer una manzana, de repente un plátano, ¿no? Pero también viendo mi estado, pues, ¿no? Estamos hablando, pues, depende lo que estás haciendo. Entonces, comes un plátano, de repente ya no vas a tener hambre. Si comes una uvas, de repente vas a estar más activa por los azúcares que tienes. Depende de lo que tú te quieres en el momento. Vas a escoger la fruta que más te convenga. Depende tú tengas una sed, ¿no? Te comes un pedazo de sandía y ahí vas a tener agua, ¿no? Eh, Ese es el tema.
tú tienes que buscar la fruta en tus necesidades. Ok, Anita, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, una sugerencia con respecto a la señora cuando preguntó qué opciones tiene para un desayuno nutritivo. Bueno, yo tengo entendido que la leche de almendra también es una de los productos que es muy recomendable, ¿no? Uno, porque contiene el magnesio y es muy recomendable sobre todo para las personas que ya tienen mayor edad, ¿no? Para la calcificación de los huesos. Y es muy fácil de preparar, ¿no? Que tan solo remojando las almendras, ¿no? Un día anterior, al otro día se los puede pelar y automáticamente se lo licúa y después, posteriormente, lo hace servir canela, clavo, anís y se le incorpora toda la leche de almendra y puede ser también una alimentación nutritiva, ¿no? Para tomar, ¿no? Pues bueno, es una recomendación también. Sí, claro, como les vuelvo a repetir, no, más adelante vamos a ver, hoy día solamente estamos viendo las partes del alimento. En el próximo taller vamos a ver la clasificación de los alimentos y ahí vamos a ver qué es lo que requiere, ¿no? Como tú dices, ¿no? Más calcio, más vitaminas, ¿no? De repente algo que nos necesita, una deficiencia que nosotros podemos tener. Entonces, en el próximo taller vamos a ver la clasificación de los alimentos, ¿no? Las diferentes clasificaciones de alimentos, ¿no? Como vemos, no solamente hay una, hay sobre el origen, lo que contiene, ¿no? Eh, N clasificaciones que podemos tener actualmente, ¿no? Anita, acá hay otra pregunta. Al preparar un jugo, dice, para el desayuno, ¿se recomienda un jugo combinado de varias frutas o solo se debe de usar una sola fruta? ¿Cuál es lo ideal? Nos dice nuestra Emma Elisa. Bueno, en lo que son las frutas, por ejemplo, ¿no? Hay varias clases de jugo. Por ejemplo, si yo voy a tener un día no pesado, bueno, voy a de repente consumir un jugo de papaya, ¿no? Que es más simple, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo niños en casa, de repente voy a tener que preparar un surtido, ¿no? Le voy a ponerle plátano, le voy a ponerle zanahoria, de repente le pongo el huevo, le pongo leche, ¿no? Entonces, es dependiendo también si qué es lo que requiero, ¿no? Sí puede combinar las frutas, no hay ningún problema, ¿no? En las frutas, lo que puede decir es el sabor, ¿no? Si yo le voy a agregarle todos los sabores, imagínense, ¿no? Pero si van a ponerle, pues, plátanos, manzana, papaya, ¿no? No hay ningún problema. El tema sería el dulce, el dulzor del jugo, ¿no? De repente las frutas ya tienen sus azúcares naturales y de repente yo le agrego muy dulce, entonces, como habíamos visto los azúcares, hay azúcares que rápidamente como decir, va a aumentar el azúcar en la grasa. Hay que tener de repente más cuidado en la cantidad de azúcar o si no agregar otros productos naturales como la miel, ¿no? La algarrobina de repente, ¿no? Para endulzar el jugo, para que sea más natural. Anita, creo que hay otra pregunta de la señora Antonia Castillo de la Cruz. A ver, por favor, Antonia, tu consulta. Buenas tardes. Sí, buenas Mi tardes. consulta era que las frutas es mayormente comerlos en las mañanas o por las tardes. Es bueno, las frutas pueden ser hasta la media mañana, ¿no? O en las tardes, pero eso depende también del organismo, pues por ejemplo, hay algunas personas que al mediodía lo comen por un tema de acidez en el estómago, ¿no? O en las tardes también a veces toman como una manzana, ¿no? Para que les quite el hambre, ¿no? No hay ningún problema. Solamente es que tienen que comer a proporciones nada más
porque va a tener, por ejemplo, si lo comes al media mañana, vas a tener que almorzar. O sea, no puedes desplazar una comida por fruta. No, es depende, pues por ejemplo en la tarde de repente te puedes comer una sandía, ¿no? De repente está haciendo calor o uvas, ¿no? No hay ningún problema a la hora que tú comes. Pero sí, bueno, se recomienda también que lo comes en la mañana por el tema de repente que un tema de purificación, un tema de, ¿no? De que puedas estar tranquila, ¿no? O también en las noches también el tema de la pectina, del almidón, vamos más adelante vamos a ver qué hace que te pueda hacer así como un depurante, ¿no? Entonces, no digo, no hay ningún problema a la hora que tú comes la fruta, pero eso sí, no puedes desplazar a un alimento. Muchas gracias. Disculpe, quiero salir de una duda, señorita. Dígame. Hace muchos años atrás, a nosotros en una capacitación nos dijeron, es respecto a los jugos, para ser más directa. Ujú. Desde ahí no soy muy amiga de los jugos porque nos dijeron que la alimentación empieza desde la masticación, ¿no? Para que el aparato digestivo funcione bien. Entonces, si hablamos de jugo, todo echamos a la licuadora y de un tiro a, ¿no? Y me parece que, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, en verdad la masticación es importante, pero también vamos al hecho que cuando tú, igualito, tú muerdes en el aparato digestivo, se te va a hacer un bolo alimenticio, ¿no? Entonces tú vas a deglutinar y vas a hacer, es igual, simplemente el jugo tiene también sólidos, ¿no? También se va a hacer un bolo alimenticio, pero va a ser un poco más asimilable, ¿no? Porque está en líquido, se podría decir. Pero bueno, me parece que tú, no, de repente el jugo no lo vas a masticar, ¿no? Pero de repente vas a comer con una tostada o lo vas a tomar de repente con huevos sancochado, ¿no? Ese es el desayuno, pero también y podrías masticar en el almuerzo. O sea, la masticación sí es bueno, pero como le digo, lo importante es qué es lo que tú en la mañana lo estás alimentando al cuerpo, qué es lo que está requiriendo, ¿no? En la mañana. Señorita, disculpe. No sería porque sería bueno no hacer jugos por la fibra, que ayuda también a la digestión, sobre todo en las personas que son estreñidas. Claro, pues ella me decía el tema de la masticación, ¿no? O sea, pues le decía, el jugo igualito va a tener o sea, es sólido, ¿no? Es semisólido, ¿no? Entonces, lo único que hace el jugo o cualquier líquido es que tu cuerpo lo va a absorber más rápido, ¿no? Pero de repente tú lo comes en sólido, va a pasar un tránsito más lento, ¿no? Porque va a pasar, por ejemplo, el hígado, en un jugo va a ser más rápido sacar los nutrientes, pero en un sólido va a demorar porque las salidas biliares van a ir a atacar, ¿no? Como que van a disolver, ¿no? Pero igual la nutrición sigue siendo, entre comillas, la misma, ¿no? Vas a seguir sacando los nutrientes de cada alimento que tú puedas ingerir. Buenas tardes, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Ya que estamos tocando el tema de alimentación y nutrición saludable, estamos en el tema de frutas y tengo una gran duda, no sé si de repente usted o alguien, algún participante del grupo me podría un poco ilustrar o sacarme de la duda que tengo. ¿Qué tanto daño nos hace las frutas o verduras que en el campo lo utilizan demasiado, pesticidas, químicos, todo inorgánico, con abonos foliares? ¿Qué tanto daño nos hace? Esa era mi gran duda. Bueno, lo que pasa es que un alimento natural, ¿no? Un alimento natural u orgánico que usted dice, ¿no?
va a tener mejores nutrientes, más cantidad de nutrientes, ¿no? Un alimento cosechado así como dice pesticidas, vamos a tener poca cantidad de nutrientes y también vamos a tener otro tipo de problema. De repente va a estar con un alto grado de contaminante, depende del pesticida y no lo lavamos muy bien y al momento de consumirlo vamos a enfermarnos o vamos ¿cómo así? Acumular, ¿no? En nuestro cuerpo esas toxinas, ¿no? Y en algún momento de repente podría producir un cáncer, podría producir, no sé, un tema de intoxicación, ¿no? Entonces, por eso es importante saber dónde comprar las materias primas, o sea, dónde comprar los alimentos. Sí es bien cierto, como dice en un supermercado, te da la garantía, ¿no? De que el alimento, la procedencia del alimento sea una fuente confiable, ¿no? También los mercados de nuestras casas, como dicen, ¿no? Un mercado saludable, te tiene que dar la garantía que ese alimento no te va a hacer daño, lo que es un tema de inocuidad. Pero es bien cierto, ¿no? Corremos el riesgo que consumimos esos alimentos y no darnos cuenta, ¿no? Por eso es importante también tener las medidas en casa de las buenas prácticas, ¿no? De preparación, de almacenamiento y de conservación. No sé si alguien más tiene dudas. Tengo una pregunta, disculpe. Sí, dígame. Buenas tardes. Eh, este aspecto de comer rápido o comer lento, ¿tiene que ver algo con la nutrición saludable? Sí, lo que pasa es que nosotros, no solamente es la forma de masticación, sino también es cómo tú estás, ¿no? O sea, por ejemplo, para poder, como si degustar un plato, un alimento, ¿no? También se ve la forma, cómo está la presentación del plato, ¿no? Si está agradable, ¿no? Si está completo, ¿no? De los nutrientes, ¿no? Y también la forma de alimentarse es bien cierto como usted dice, ¿no? Si tú lo vas a morder rápido, de repente no vas a hacer la cantidad de mordidas, ¿no? Al alimento y cuando vas a digerir, va a digerir más lento. Y si tú lo muerdes bien de repente, lo vas a masticar más, entonces de repente el organismo, todo el aparato digestivo, todo su proceso, lo va a hacer normal, ¿no? Pero eso también, o sea, no es que es bueno o malo, eso es dependiendo de cada persona, ¿no? Cada organismo, de repente la persona ya se acostumbró a comerlo rápido, entonces no le hace daño, ¿no? Pero una persona que come calmadamente, ¿no? De repente un día come rápido y dice, ay, me cayó mal el alimento o ya me estoy con un tema de repente del dolor de estómago, ¿no? Entonces, pero se recomienda que tiene que ser pues de lo más normal que tú lo puedes hacer, ¿no? O sea, sin apuro, ¿no? Sin otro tema de presión de repente. Anita, una pregunta. Dice, ¿cómo hacer en caso de tener alguna enfermedad con respecto a los alimentos? Bueno, va a depender de la enfermedad que tiene, ¿no? Por ejemplo, si ahorita estamos hablando de los carbohidratos, proteínas y de grasas, de los macronutrientes, por ejemplo, si voy a estar, no sé, de repente soy diabética, entonces voy a tener que un poco disminuir los azúcares, ¿no? Los carbohidratos. O, bueno, va a depender del tema de la enfermedad. No sé qué tipo de enfermedad, pero como hay una amplia
amplia cartera de alimentos, los pueden sustituir, ¿no? Por otro alimento de repente o alguno similar, ¿no? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Yo Buenas quería tardes. aportar de cuando los colegas preguntaron de las frutas, Ujú, que lo más importante es consumir las frutas o bien en la mañana, temprano, en ayunas. ujú. ¿Para qué? Para que podamos nosotros nutrirnos más y aprovechar las vitaminas, proteínas que nos pueda dar esa fruta. Entonces, de preferencia, el consumo tendría que ser pues entre el desayuno y el almuerzo, porque en el lapso de ese tiempo vamos a pasar por pequeño ayuno, ¿no? Entonces yo creo que sería recomendable, ¿no, licenciada? Claro, como le vuelvo a repetir, ¿no? Es también nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Es bien cierto, nuestro cuerpo en las mañanas está más predispuesto porque viene de la noche, que ya tú digeriste en la noche, ya gastaste todos tus nutrientes, entonces en la mañana te levantas con hambre, ¿no? Entonces, así como si también sugieren tener un vaso de agua, ¿no? Tomar un vaso de agua, ¿no? Para que puedas limpiar tu organismo. Es lo mismo, ¿no? En la fruta tienes como usted dice, las fibras, ¿no? La fibra buena, la fibra mala, ¿no? Entonces sí es recomendable en la mañana, pero depende también de tus hábitos, ¿no? Hay personas que en la noche también se comen una manzana y dicen para dormir mejor, ¿no? O bueno, se comen un plátano porque de repente no quieren consumir una, no quieren cenar, ¿no? Entonces un melón, un jugo de papaya, ¿no? Es dependiendo también los hábitos alimenticios de cada persona. Puedo hacer una pregunta. Sí, dígame. Eh, ¿Qué diferencias entre grasas saturadas y la cantidad de agua que se debe consumir al día? Y otra pregunta, ¿qué tan perjudicial es el consumo del azúcar? La primera pregunta creo que me hablaba de las grasas trans. Las grasas saturadas e insaturadas. Las grasas saturadas e insaturadas. Bueno, mm, como decíamos, las grasas saturadas nosotros podemos consumir, ¿no? Hasta 20 gramos al día. Pero las insaturadas se podría decir que son un poco perjudiciales para nuestro organismo porque vamos a tener de repente problemas de colesterol, de triglicéridos. En cuanto al agua, es importante consumir el agua. Bueno, dice hasta 2 litros de agua por día, ¿no? Mínimo deberíamos de consumir, pero también, bueno, el agua en estado natural, porque también deberíamos de ver, por ejemplo, si en la mañana yo ya tomé un desayuno, un vaso de agua, voy a tomar en el mediodía una sopa o con un té, con un mate o con un jugo, ¿no? O sea, creo que en todo tema de alimentación está el líquido, pero sí se recomienda hasta 2 litros de agua diario, ¿no? Dependiendo también, como le digo, hay personas que no consumen mucha agua, ¿no? Solamente consumen lo que es sus alimentos, pero hay otras personas que sí toman agua entre diario, ¿no? Y aparte también depende de los deportistas también. Y la última pregunta, ¿cuál era? El azúcar. El azúcar. Bueno, el tema, como les había dicho, los carbohidratos, tenemos los diferentes azúcares, em, como
les había dicho, no hay azúcares que nos van a ayudar, ¿no? Y hay azúcares que nos van a perjudicar. En este caso, por ejemplo, el azúcar común, la sacarosa, si yo voy a consumir mucho, muy dulce o muchos productos, voy a tener problemas que en la sangre voy a tener cantidades altas de glucosa. Pero si yo voy a consumir la fruta que tenga la fructuosa o que tenga de repente almidones, ¿no? No voy a tener problemas de la glucosa en la sangre. No sé si tengan otra, ¿le resolví la duda o? No sé si, Buenas tardes. sí, ¿Qué díganme. cantidad de azúcar diaria podemos consumir? Bueno, eh, según la OMS, como les vuelvo a repetir, que es la Organización Mundial de la Salud, nos dice que no podemos consumir no más de 5 cucharitas de azúcar al día. ¿Qué nos recomienda usted para menorar el azúcar? Eh, Disminuir el azúcar, la sacarosa. Bueno, ver otros institutos, como les vuelvo a repetir, hay de repente la miel, de repente la algarrobina, la panela, ¿no? Eh, yo creo que cambiar nuestros hábitos, ya no buscar de repente demasiado dulce, ¿no? De repente en el desayuno un café, echarme 2 cucharas cucharitas de azúcar en vez de 3, o de repente hacer mi ensalada de fruta y ya no adicionarle el azúcar, solamente de repente adicionarle una leche condensada, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tenemos que cambiar nuestros hábitos, no, la idea no es quitarle el azúcar a nada, porque el paladar, pues sí, les gusta el dulce, ¿no? Entonces, es buscarle sustitutos. Por ejemplo, está como vuelvo la panela, la miel de abeja, una leche condensada, un jarabe, una mermelada. Señorita, la leche condensada es... No creo que sea recomendable para nosotros ya. Claro, eso va a depender, pues, eso va, como le digo, eso va a depender, porque pasa que la leche condensada tiene la lactosa, no tiene la glucosa, tiene la lactosa. La stevia sería bueno para consumir, ¿no? Sí, pero también la stevia es un químico Natural. que de repente no, depende del organismo, no, de repente hay algunas personas que no le cae muy bien el stevia, pero también es una opción, como usted dice. Señorita, O también, ¿qué hay de cierto que los edulcorantes, por ejemplo, para los diabéticos o los que tienen prediabetes, es recomendable porque otros médicos dicen que mejor no usar azúcar, ni stevia, ni otros edulcorantes? claro. Sí, eso es bien cierto, ¿no? O sea, ahorita hay un estudio también con que la stevia no es bueno, ¿no? Entonces, todo, bueno, como le digo, como son productos químicos, no sabes tú cómo te va a llegar a la larga, ¿no? O sea, en tu organismo va a estar acumulando, acumulando y de repente al final, vas a padecer de otras dolencias, como otros organismos también van a consumirlo y no van a tener, o sea, no es recomendable, eso es lo que sí he escuchado, los edulcorantes no son recomendables ahorita, actualmente creo que no están recomendables. Ok. ¿Alguna otra consulta o ya concluimos con el taller?
Creo que ya concluimos, Marita. Ujú. Ya. Bueno, agradecerles a todos los participantes y en especial a Anita, ¿no? Por este taller que ha dado alcance, ¿no? Sobre esta alimentación. Gracias, Anita, y gracias a todos, ¿no? Esperando también que puedan participar del segundo módulo que se llevará a cabo en la siguiente fecha, ¿no? Que se estará alcanzando a través de sus correos las inscripciones para la participación de los talleres. Gracias. Gracias, Muchas Anita. gracias, les Muchas esperamos. gracias. 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 Gracias por la